Hay un libro escrito hace más de 2500 años en las montañas de China que todavía hoy dicta las reglas del juego en las salas de juntas de Silicon Valley, en los despachos del Pentágono y en los pasillos del poder político global. El arte de la guerra de Sun Tzu no es solo un manual militar, es el código fuente de todas las estrategias de poder que han dominado el mundo desde entonces. Y cuando Robert Greene destilara 3000 años de filosofía del poder en sus famosas 48 leyes, no estaba inventando nada nuevo. Estaba traduciendo, actualizando y empaquetando lo que Sun Tzu ya había descifrado en los campos de batalla de la China antigua. Que el poder no es brutal, es invisible, no es ruidoso, es silencioso. No se conquista solo con fuerza, sino con engaño, timing perfecto y la capacidad de hacer que tu enemigo se destruya a sí mismo sin siquiera darse cuenta de que está siendo manipulado. Pero aquí está el secreto que nadie te dice. Las corporaciones modernas no son empresas, son ejércitos. Los CEOs no son líderes empresariales, son generales. Y cada reunión de junta directiva, cada fusión hostil, cada lanzamiento de producto diseñado para aplastar a la competencia, cada filtración estratégica a la prensa, cada alianza temporal con un rival para destruir a un tercero, cada movimiento calculado en redes sociales no son simplemente negocios. Son guerra. Guerra psicológica, guerra económica, guerra de información, desplegada con la misma frialdad táctica que Sun Tzu aplicaba en los campos sangrientos de la antigua China. La diferencia es que hoy las bajas no se cuentan en soldados muertos, sino en empresas destruidas, carreras arruinadas, fortunas evaporadas y reputaciones demolidas con un solo tuit. Y los generales de esta nueva guerra han estudiado a Sun Tzu como si fuera su Biblia personal. Steve Jobs lo leyó. Jeff Bezos lo aplica. Elon Musk vive según sus principios, porque entendieron algo que tú estás a punto de descubrir: que las 48 leyes del poder no son teoría abstracta. Son el manual de instrucciones para sobrevivir y dominar en un mundo donde cada interacción humana es un campo de batalla potencial, y donde ignorar estas leyes no es nobleza, es suicidio estratégico. Sun Tzu abre El arte de la guerra con una declaración que hiela la sangre. La guerra es de vital importancia para el Estado. Es el dominio de la vida o la muerte, el camino hacia la supervivencia o la pérdida del imperio. Por lo tanto, es imperativo que sea estudiada profundamente. Sustituye la palabra guerra por negocios, política o carrera profesional, y verás que estamos hablando exactamente de lo mismo. Robert Greene entendió esto cuando escribió Las 48 leyes del poder, extrayendo lecciones no solo de Sun Tzu, sino también de Maquiavelo, Clausewitz y de las vidas de figuras que van desde Henry Kissinger hasta P.T. Barnum, desde Napoleón Bonaparte hasta Thomas Edison. Greene documentó cómo estos maestros del poder aplicaron consciente o inconscientemente los mismos principios que Sun Tzu había codificado siglos antes. Y la primera ley que Greene establece es devastadoramente simple: nunca le hagas sombra a tu jefe. Sun Tzu lo diría de otra manera: aparece débil cuando eres fuerte. Son dos caras de la misma moneda. El poder real se oculta. El poder ostentoso se destruye. La historia está llena de generales brillantes ejecutados por reyes inseguros, de asesores geniales exiliados por presidentes paranoicos, de empleados talentosos despedidos por jefes amenazados. Sun Tzu sabía que en la guerra la apariencia importa tanto como la realidad. Greene lo tradujo al mundo moderno. Si haces que tu superior se sienta inferior, no importa cuán valiosas sean tus contribuciones, serás eliminado. Napoleón no fue derrotado solo en Waterloo. Fue derrotado porque su poder eclipsó al de todos los monarcas de Europa, y ellos se unieron para destruirlo. Pero profundicemos en la mecánica exacta de cómo eso se aplica hoy.
Cuando Elon Musk compró Twitter, ahora X, una de sus primeras acciones fue purgar a los ejecutivos que podrían haberle hecho sombra, que podrían haber desafiado su narrativa de control total. No fue crueldad gratuita, fue Sun Tzu en acción. Un líder sabio elimina a los potenciales rivales antes de que se conviertan en amenazas reales. Musk no inventó esta estrategia. Sun Tzu la codificó hace 2500 años. Green la documentó como la Ley 1. Y si observas cualquier corporación moderna, verás este patrón repetirse una y otra vez. Los subordinados brillantes que cometen el error de brillar demasiado son sistemáticamente neutralizados, transferidos, marginados o despedidos. No porque sean incompetentes, sino porque son demasiado competentes. Amazon es famosa por su cultura de gladiadores corporativos, donde los ejecutivos compiten brutalmente entre sí, pero hay una regla no escrita que todos conocen. Nunca, jamás, bajo ninguna circunstancia, hagas que Jeff Bezos parezca menos que el genio absoluto de la operación. Los que han olvidado esta regla ya no trabajan allí. La segunda ley de Green dice: nunca confíes demasiado en tus amigos, aprende a utilizar a tus enemigos. Sun Tzu lo expresó así: mantén a tus amigos cerca, pero a tus enemigos más cerca. La razón es simple y brutal. Tus amigos te traicionarán por envidia, tus enemigos, convertidos en aliados temporales, te servirán por necesidad. Sun Tzu sabía que un antiguo enemigo, obligado por circunstancias a servirte, será más leal que un amigo que siente que merece tu posición. Ricardo Corazón de León usó a antiguos enemigos para gobernar con más eficacia que si hubiera confiado en sus compañeros de armas. ¿Por qué? Porque un enemigo reclutado no tiene la familiaridad que genera desprecio. Un enemigo reclutado está constantemente demostrando su lealtad. Un enemigo reclutado sabe que su supervivencia depende de tu favor. Observa el mundo corporativo moderno y verás esta dinámica por todas partes. Cuando Microsoft contrató a ejecutivos de Apple, no fue para ser amables. Fue para extraer conocimiento estratégico del enemigo. Cuando las empresas contratan a CEOs de sus competidores, no es por amistad, es por inteligencia militar corporativa. Steve Jobs fue expulsado de Apple por un CEO que él mismo había contratado, John Sculley. Ese es el peligro de confiar en amigos. Cuando Jobs regresó años después, construyó un círculo interno basado no en amistad, sino en utilidad estratégica y dependencia mutua. La tercera ley es donde Sun Tzu realmente brilla. Disimula tus intenciones. Toda guerra se basa en el engaño. Escribió Sun Tzu: si eres capaz, aparenta incapacidad. Si estás activo, aparenta inactividad. Si estás cerca, aparenta estar lejos. Si estás lejos, aparenta estar cerca. Esta no es solo táctica militar, es la esencia del poder moderno. Cuando Amazon entraba en nuevos mercados, Jeff Bezos hablaba públicamente de colaboración mientras internamente planificaba la dominación total. Cuando Google lanzaba nuevos productos, minimizaba sus ambiciones ante los reguladores mientras secretamente construía monopolios. Cuando Facebook compraba Instagram y WhatsApp, Mark Zuckerberg hablaba de mantenerlas independientes mientras internamente las integraba en su imperio de datos. El engaño no es deshonestidad casual, es estrategia deliberada. Sun Tzu consideraba que un general que revelaba sus planes era un general que ya había perdido. Green lo codificó como ley número 3 porque vio que todos los maestros del poder, desde Bismarck hasta Kissinger, ocultaban sus verdaderas intenciones detrás de cortinas de humo de declaraciones públicas diseñadas para confundir, tranquilizar o engañar. Y aquí es donde necesitas entender algo fundamental que conecta todo esto. Sun Tzu no estaba escribiendo un manual de ética. Estaba escribiendo un manual de efectividad. Green tampoco está diciendo que estas leyes son moralmente correctas. Está diciendo que son descriptivamente precisas. El poder opera según estas reglas, te guste o no.
Puedes elegir ignorarlas y ser víctima de quienes las aplican, o puedes comprenderlas y decidir conscientemente cómo navegar en un mundo donde otros las usan contra ti. Esta es la incomodidad central de El arte de la guerra y de Las 48 leyes del poder. Nos obligan a ver el mundo no como desearíamos que fuera, sino como realmente es, y lo que revela es perturbador. Los que llegan a la cima raramente lo hacen solo por mérito, talento o trabajo duro. Llegan porque entienden el juego invisible del poder y lo juegan mejor que sus competidores. La cuarta ley dice: di siempre menos de lo necesario. Sun Tzu: la verdadera sabiduría es saber lo que no se debe decir. En negociaciones, la persona que habla primero pierde. La que habla más pierde. La que revela más información pierde. El silencio es poder porque crea incertidumbre, y la incertidumbre genera ansiedad, y la ansiedad hace que la gente llene los vacíos revelando más de lo que debería. Los interrogadores profesionales lo saben. Los negociadores expertos lo practican. Steve Jobs era famoso por sus silencios largos e incómodos en reuniones donde simplemente miraba a la gente esperando que el silencio los obligara a ofrecer más, a justificarse, a ceder terreno. Warren Buffett habla poco en público, pero cuando habla los mercados se mueven. ¿Por qué? Porque ha cultivado la escasez de sus palabras. Cada declaración tiene peso precisamente porque no hay miles de declaraciones diluyendo su impacto. Sun Tzu sabía que el general que enviaba demasiados mensajes revelaba nerviosismo. El general silencioso inspiraba tanto terror como respeto porque nadie sabía qué estaba pensando, qué estaba planeando, cuándo golpearía. Ahora, observa cómo la quinta ley se conecta con la estrategia militar directa. Casi todo depende de tu prestigio, defiéndelo a muerte. Sun Tzu dedicaba capítulos enteros a la importancia de la reputación. Un general cuya reputación es aterradora puede conquistar ciudades sin batallar, escribió. La reputación es un multiplicador de fuerza. Si tu enemigo te cree invencible, ha perdido antes de pelear. Si tu enemigo te cree débil, atacará incluso si estás preparado. Todo es percepción. Hitler usó propaganda masiva para construir una imagen de poder alemán que excedía su capacidad militar real, y esa percepción le permitió conquistar naciones que se rindieron por miedo antes de que la primera bala fuera disparada. En el mundo corporativo moderno, la marca personal es el equivalente exacto. Elon Musk no es solo un CEO, es una marca que genera billones de dólares en valor de mercado basado no en realidades actuales, sino en percepciones de potencial futuro. Tesla estuvo al borde de la quiebra múltiples veces, pero la reputación de Musk como genio visionario mantuvo a los inversores apostando por él incluso cuando los números no lo justificaban. Eso es prestigio operando como arma estratégica. La sexta ley es brutal y revela la verdadera naturaleza del juego. Haz que otros trabajen por ti, pero toma siempre el crédito. Sun Tzu entendía que un general exitoso orquesta las victorias, pero raramente revela que fueron sus subordinados quienes sangraron por ellas. Thomas Edison es venerado como genio inventor, pero la verdad es que empleaba a decenas de ingenieros que hacían el trabajo técnico, mientras Edison patentaba los inventos bajo su propio nombre y recogía la gloria. No fue accidente, fue estrategia deliberada. Steve Jobs no diseñó el iPhone, no escribió una línea de código, no creó los circuitos. Pero el iPhone es su creación en el imaginario colectivo, y esa asociación construyó su leyenda. ¿Es injusto? Completamente. ¿Es efectivo? Absolutamente. Sun Tzu diría que el comandante inteligente posiciona a sus tropas para la victoria, pero asegura que la historia recuerde al comandante, no a las tropas. Porque el poder no reside en quien hace el trabajo, sino en quien controla la narrativa sobre ese trabajo.
Y aquí entra una de las leyes más sofisticadas que conecta directamente con el concepto Sun Tzu de atacar sin atacar. Haz que otros vengan a ti, usa el cebo cuando sea necesario. Sun Tzu aconsejaba: el general supremo es aquel que conquista sin pelear. ¿Cómo? Manipulando el campo de batalla para que el enemigo se mueva hacia donde tú quieres, cuando tú quieres, bajo condiciones que tú dictas. En negocios, esto es devastadoramente efectivo. Cuando Apple lanza un nuevo producto, no persigue a los clientes, crea deseo y hace que los clientes acampen frente a las tiendas. Cuando empresas de lujo como Rolex o Ferrari limitan la producción, no están perdiendo ventas, están creando escasez artificial que hace que los compradores los persigan. En negociaciones, la persona que hace que la otra parte venga a ella controla el marco de la negociación. Sun Tzu usaba señuelos militares, falsas retiradas, territorios aparentemente abandonados para atraer a los enemigos a terrenos desfavorables donde podían ser aniquilados. El principio es idéntico: controle el movimiento del enemigo controlando sus incentivos. Permíteme llevarte ahora a una de las intersecciones más fascinantes entre Sun Tzu y Green. La octava ley dice que debes hacer que otros vengan a ti, y la ley 15 dice que debes aplastar completamente a tu enemigo. Sun Tzu sobre esto: en la guerra no basta con derrotar al enemigo, debes destruir su capacidad y su voluntad de volver a atacarte. Stalin lo aplicó eliminando sistemáticamente a todos sus oponentes políticos. En el mundo corporativo moderno, cuando Facebook compró Instagram, no fue solo para adquirir una compañía exitosa, fue para eliminar un rival que podría haberla amenazado. Cuando Amazon entra en un mercado, no compite, domina hasta que los competidores quiebran o se venden. Esta es la aplicación directa de la filosofía de Sun Tzu. Si dejas vivo a tu enemigo, se reagrupará y volverá más fuerte. Green documentó que los Medici perdonaron a sus enemigos políticos y esos enemigos eventualmente los derrocaron. Napoleón perdonó a monarcas europeos y esos monarcas formaron coaliciones que lo destruyeron. La lección es incómoda pero clara. La misericordia estratégica es debilidad que eventualmente te destruye. Ahora vayamos más profundo en las leyes de guerra psicológica, donde Sun Tzu y Green se fusionan completamente. La ley 14 dice: muéstrate como un amigo pero actúa como un espía. Sun Tzu: el conocimiento previo no puede obtenerse de fantasmas ni espíritus, sino de hombres que conocen la situación del enemigo. Todos los maestros del poder son maestros de la inteligencia. Recopilan información constantemente, escuchan más de lo que hablan, observan patrones, identifican debilidades. En reuniones corporativas, los ejecutivos más peligrosos son los que hacen preguntas aparentemente inocentes que extraen información estratégica mientras revelan poco sobre sus propias intenciones. Henry Kissinger era famoso por cultivar relaciones donde parecía amigable y confiable mientras sistemáticamente extraía inteligencia que luego usaba para manipular eventos geopolíticos a favor de Estados Unidos. En tu vida cotidiana, esto se traduce en comprender que cada conversación es una oportunidad de recopilar información, que las personas revelan más de lo que creen cuando se sienten cómodas, y que el oyente estratégico siempre tiene ventaja sobre el hablador compulsivo. La ley 18 es pura Sun Tzu aplicada. No construyas fortalezas para protegerte. El aislamiento es peligroso. Sun Tzu: el general que se encierra en su fortaleza ya ha perdido. ¿Por qué? Porque el aislamiento te ciega, te vuelve paranoico, te desconecta de la información en tiempo real. Los dictadores que se rodean solo de aduladores pierden contacto con la realidad y toman decisiones desastrosas. Los CEOs que se aíslan en sus torres ejecutivas pierden conexión con lo que realmente pasa en sus empresas.
Kodak perdió la revolución digital no por falta de tecnología, literalmente inventaron la cámara digital, sino porque sus ejecutivos estaban aislados en una mentalidad de película fotográfica y no vieron venir la disrupción hasta que fue demasiado tarde. Sun Tzu enfatizaba que un general debe estar en contacto constante con sus tropas, debe entender el terreno, debe tener espías en todas partes proporcionando inteligencia actualizada. Greene documentó que las figuras de poder más exitosas, desde Roosevelt hasta Lyndon Johnson, cultivaban redes masivas de contactos y fuentes de información que les daban una visión panorámica de los paisajes políticos en los que operaban. Y aquí llegamos a una de las leyes más contraintuitivas que conecta directamente con la filosofía Sun Tzu de utilizar las fuerzas del enemigo contra él mismo. La Ley 22 dice que usa la táctica de la entrega para transformar debilidad en poder. Sun Tzu, el guerrero supremo, somete al ejército enemigo sin luchar. ¿Cómo? Aparentando rendirse, aparentando ser más débil de lo que realmente eres, haciendo que el enemigo baje la guardia. Gandhi derrotó al Imperio Británico no con armas, sino aparentando total indefensión mientras activaba la opinión pública mundial contra la brutalidad británica. Mandela salió de prisión no como un hombre vengativo, sino como un conciliador, desarmando completamente a sus captores y convirtiendo la situación política de Sudáfrica en una donde él tenía el poder moral total. En negocios, hay empresas que aparentan ser amigables y no amenazantes mientras silenciosamente construyen monopolios. Google en sus primeros años proyectaba imagen de startup simpática con su lema "Don't be evil", mientras sistemáticamente dominaba el mercado de búsqueda y publicidad online hasta controlar el flujo de información de billones de personas. Sigamos con la Ley 25, que es Sun Tzu puro. Vuelve a crearte a ti mismo. Sun Tzu hablaba de la adaptación constante, de cambiar formaciones, de nunca ser predecible. El agua adapta su curso al terreno, el guerrero adapta su táctica al enemigo. Maquiavelo escribió que el líder debe ser tan cambiante como las circunstancias. En el mundo moderno, las personas y marcas que sobreviven son las que se reinventan constantemente. Madonna es el ejemplo perfecto. Cada década una nueva imagen, una nueva identidad, permaneciendo relevante por 40 años en una industria que devora y descarta. Elon Musk se reinventa constantemente. Del fundador de PayPal al visionario espacial de SpaceX, al revolucionario automotriz de Tesla, al provocador de redes sociales. Jeff Bezos pasó de vender libros online a dominar el comercio electrónico global, a revolucionar la computación en la nube, a comprar The Washington Post, a fundar compañías espaciales. La reinvención constante no es señal de inconsistencia, es señal de adaptabilidad estratégica. Llegamos ahora a la Ley 29, que conecta directamente con el énfasis de Sun Tzu en la planificación total. Planifica tus acciones de principio a fin. Sun Tzu: la victoria se decide antes de buscar la batalla. Un general que ataca sin haber calculado todas las variables ya ha perdido. Sun Tzu consideraba que la planificación era más importante que la ejecución, porque una buena planificación hacía la ejecución casi automática. Los fracasos más épicos en historia militar ocurrieron cuando generales atacaron sin considerar logística, clima, terreno, voluntad del enemigo. Napoleón en Rusia, Hitler en Rusia. El mismo error porque no planificaron el final, solo el inicio. En negocios, las startups que fracasan lo hacen porque planificaron el lanzamiento pero no la escalabilidad, el crecimiento pero no la sostenibilidad. Amazon pasó años planificando cada aspecto de su expansión, tolerando pérdidas durante años porque Bezos había calculado el final del juego. Dominación total del comercio electrónico. Esa es la diferencia entre un estratega y un jugador impulsivo. La Ley 31 es devastadoramente maquiavélica y directamente sacada de Sun Tzu.
Controla las opciones. Haz que otros jueguen con las cartas que tú repartes. Sun Tzu, el estratega supremo, hace que el enemigo luche en su terreno. Si controlas las opciones disponibles para tu oponente, controlas el resultado sin que él se dé cuenta de que está siendo manipulado. En política, esto se llama enmarcar el debate. Si puedes hacer que el debate público gire sobre las opciones que tú defines, has ganado antes de que comience la votación. En negociaciones, la persona que presenta las primeras opciones enmarca el espacio de lo posible. En Consumer Technology, Apple controla la experiencia del usuario limitando opciones de personalización, diciendo esencialmente, aquí están las opciones que hemos decidido que son mejores para ti. Y millones aceptan porque la ilusión de control limitado se siente mejor que la parálisis de opciones infinitas. Sun Tzu hacía esto militarmente. Cortaba líneas de suministro, bloqueaba rutas de escape, forzaba al enemigo a elegir entre opciones que todas llevaban a la derrota. El enemigo sentía que estaba tomando decisiones libres, pero todas las opciones disponibles habían sido predeterminadas por Sun Tzu. Y esto nos lleva a una comprensión crucial que unifica todo. Tanto Sun Tzu como Green entienden que el poder es fundamentalmente sobre percepción y realidad actuando en espiral. La Ley 46 dice, nunca te muestres demasiado perfecto. Sun Tzu también hablaba de esto. Cuando seas invencible, muestra una debilidad menor para que el enemigo no sienta desesperación total. ¿Por qué? Porque la perfección inspira envidia y destrucción. Las personas no pueden relacionarse con la perfección, pero se alinean con la humanidad imperfecta. César fue asesinado en parte porque su perfección como líder amenazaba a la república entera. En el mundo moderno, las marcas y personas más exitosas permiten deliberadamente que se vean pequeñas imperfecciones. Steve Jobs admitía fallos menores para parecer humano mientras ocultaba fallos mayores. Las empresas lanzan productos con bugs menores porque la perfección absoluta genera sospecha y envidia paralizante. La Ley 47 es donde Sun Tzu brilla con advertencia profética. No vayas más allá de tu objetivo. Al triunfar, aprende cuándo detenerte. Sun Tzu. Conocer el momento de detenerse es tan importante como conocer el momento de atacar. Alejandro Magno conquistó el mundo conocido pero murió joven y su imperio colapsó inmediatamente porque no supo cuándo detenerse. Napoleón conquistó Europa pero la ambición lo llevó a Rusia y a su destrucción. Hitler dominaba Europa pero la ambición infinita lo llevó a abrir dos frentes y perder todo. En negocios, las empresas que crecen demasiado rápido colapsan bajo su propio peso. WeWork es el ejemplo perfecto. Valorado en 47,000 millones, creció sin disciplina, sin planificación sostenible y colapsó a casi nada. Sun Tzu habría diagnosticado el problema inmediatamente. Ambición sin límites es autodestrucción garantizada. Y finalmente, le llegamos a la Ley 48, la más difícil de todas: sé cambiante en tu forma. Sun Tzu lo expresó así: sé como el agua. El agua no tiene forma constante. No te vuelvas predecible, porque lo predecible es lo vulnerable. Este es el nivel maestro del poder, la capacidad de ser completamente fluido, de no estar atado a identidades rígidas, de adaptarse instantáneamente a cambios en el entorno. Los mongoles conquistaron el imperio más grande de la historia porque se adaptaban a cada terreno, cada enemigo, cada tecnología que encontraban. No tenían una doctrina militar rígida, tenían principios fluidos que aplicaban creativamente. En el mundo moderno, las empresas que sobreviven disrupciones son las que no están casadas con modelos de negocio específicos. Netflix pasó de alquilar DVDs por correo a streaming a producir contenido original. Microsoft pasó de software de escritorio a cloud computing. Las que no se adaptan, mueren. Blockbuster, Kodak, Nokia, BlackBerry,
todos se aferraron a identidades rígidas y fueron aplastados por competidores más fluidos. Entonces, ¿qué significa todo esto para ti, viviendo en el mundo moderno? Significa que las reglas del juego nunca han cambiado. Sun Tzu no estaba describiendo una época pasada, estaba describiendo naturaleza humana permanente. Robert Greene no estaba prescribiendo comportamiento, estaba documentando realidades. El poder sigue operando según estos principios ancestrales porque la psicología humana, la dinámica de grupos, la competencia por recursos escasos, todo eso permanece constante a través de milenios. Lo que cambia son las máscaras, los escenarios, las herramientas, pero los principios fundamentales son eternos. Y aquí está la pregunta que te debe quedar vibrando en la mente. ¿Vas a seguir viviendo como si el mundo operara según las reglas que te enseñaron en la escuela? Esas reglas reconfortantes sobre justicia, mérito y rectitud. Mientras observas cómo otros, que entienden el juego real, ascienden sobre ti usando exactamente las 48 leyes que acabas de aprender? ¿O vas a abrir los ojos, estudiar el terreno real del poder como Sun Tzu te enseña y decidir conscientemente cómo quieres jugar? Porque el juego no se detiene solo porque tú elijas no jugarlo. Simplemente te convierte en pieza, no en jugador. Y Sun Tzu tenía una frase final que resume todo. Si conoces al enemigo y te conoces a ti mismo, no temas el resultado de 100 batallas. Si te conoces a ti mismo, pero no al enemigo, por cada victoria sufrirás también una derrota. Si no conoces ni al enemigo ni a ti mismo, sucumbirás en cada batalla. La elección es tuya, pero déjame llevarte más profundo en las aplicaciones modernas específicas que conectan cada ley con casos reales de poder corporativo y político que están ocurriendo ahora mismo, mientras tú estás viendo esto. La ley número 6 dice, conquista la atención a toda costa. Sun Tzu no habla específicamente de atención, pero habla constantemente de psicología del enemigo, de controlar su percepción. En el mundo moderno, la atención es el recurso más escaso y valioso. Elon Musk entiende esto mejor que nadie. Cada tuit polémico, cada declaración escandalosa, cada aparición en programas de comedia no son impulsividad. Son estrategia militar aplicada al ecosistema de medios. Tesla gasta $0 en publicidad tradicional, pero Musk genera billones de dólares en cobertura mediática gratuita simplemente siendo impredecible, provocativo, capturando atención constantemente. Donald Trump aplicó exactamente la misma estrategia en su campaña presidencial de 2016. Dijo cosas tan escandalosas que los medios no podían ignorarlo, obteniendo cobertura valorada en billones mientras sus oponentes gastaban fortunas en anuncios que nadie recordaba. Sun Tzu habría visto esto como genialidad, ganar la batalla psicológica antes de que comience la batalla real. Posicionar tu imagen en la mente del enemigo de tal forma que ya has ganado antes del primer movimiento. La ley 10 es brutalmente darwinista y conecta con el énfasis de Sun Tzu en la moral de las tropas. Evita los infelices y desafortunados. Sun Tzu escribió que un general debe proteger la moral de su ejército como su activo más valioso. Las actitudes negativas, el pesimismo, la derrota interna, todo eso es más contagioso que cualquier virus. Greene documenta que las figuras exitosas se rodean deliberadamente de personas positivas, energéticas, orientadas al éxito. No es crueldad, es estrategia de supervivencia. En el mundo corporativo, los líderes que toleran actitudes tóxicas en sus equipos ven cómo la negatividad se expande como cáncer hasta destruir la cultura entera. Steve Jobs era famoso por despedir inmediatamente a cualquiera que trajera energía negativa a los proyectos, no importaba cuán talentosos fueran técnicamente. ¿Por qué? Porque entendía que la energía colectiva del equipo determinaba el resultado más que cualquier habilidad individual. Sun Tzu habría estado completamente de acuerdo. Un ejército desmoralizado pierde incluso con superioridad numérica.
Un ejército inspirado gana incluso en inferioridad. La ley 11 es donde el poder se vuelve verdaderamente maquiavélico. Aprende a mantener a las personas dependientes de ti. Sun Tzu. El general sabio se hace indispensable para su señor. ¿Cómo? Controlando conocimiento que nadie más tiene, controlando relaciones que nadie más puede activar, controlando habilidades que nadie más puede replicar. En el mundo moderno, esto explica por qué ciertos ejecutivos parecen inmunes a ser despedidos incluso cuando cometen errores. Han cultivado dependencia sistémica. Conocen los secretos, tienen las relaciones, entienden los sistemas de tal forma que removerlos causaría más daño que mantenerlos. Henry Kissinger fue indispensable para múltiples presidentes porque había construido redes de inteligencia y relaciones diplomáticas que ningún sucesor podía replicar rápidamente. Bill Gates hizo lo mismo en los primeros años de Microsoft. Él era el único que entendía completamente la arquitectura del código y las relaciones con IBM. Eso le dio poder absoluto. La lección es incómoda. Si puedes ser reemplazado fácilmente, serás reemplazado. La única seguridad real es la indispensabilidad. Y aquí entra una de las leyes más sofisticadas que revela la verdadera naturaleza del engaño estratégico. La ley 12 dice: usa honestidad y generosidad selectivas para desarmar a tu víctima. Sun Tzu. Cuando seas fuerte, aparenta debilidad. Cuando estés cerca, aparenta estar lejos. La honestidad táctica es más poderosa que la mentira constante porque nadie espera la honestidad en contextos de competencia. Cuando admites una debilidad menor, la gente baja la guardia asumiendo que estás siendo completamente transparente, cuando en realidad estás ocultando fortalezas mayores. Al Capone usaba esta táctica. Financiaba comedores populares durante la Gran Depresión, construyendo reputación de generoso benefactor mientras operaba el imperio criminal más brutal de Chicago. Las corporaciones modernas hacen lo mismo. Admiten fallos menores en productos, generan buena prensa por honestidad, mientras ocultan problemas sistémicos mayores. Facebook admite pequeñas violaciones de privacidad mientras oculta la arquitectura completa de vigilancia que monetiza cada aspecto de tu vida digital. La Ley 13 conecta directamente con el pragmatismo absoluto de Sun Tzu. Cuando pidas ayuda, apela al interés propio, nunca a la misericordia o gratitud. Sun Tzu. No confíes en la buena voluntad del enemigo, confía en tu capacidad de hacer que atacarte sea más costoso que ayudarte. La naturaleza humana responde a incentivos, no a moralidad. Lyndon Johnson era maestro en esto. Nunca pedía favores apelando a amistad o lealtad. Siempre identificaba qué quería la otra persona y estructuraba el intercambio como beneficio mutuo. Yo puedo darte esto que necesitas, tú me das esto que yo necesito. Sin sentimentalismo, puro cálculo. En negociaciones modernas, los amateurs apelan a la justicia, a lo que es correcto. Los profesionales apelan al interés. Esto te conviene porque aumenta tus ganancias, mejora tu posición, elimina un riesgo. Sun Tzu habría diagnosticado esto instantáneamente. El general que confía en la nobleza del enemigo es un general que pronto estará muerto. La Ley 16 es pura psicología aplicada. Usa la ausencia para aumentar respeto y honor. Sun Tzu hablaba de retiradas estratégicas que hacían al enemigo sobreconfiar y cometer errores. En el mundo moderno, la escasez genera valor. Cuando Beyoncé desapareció de redes sociales por meses antes de lanzar álbumes, la anticipación se volvió insoportable. Cuando Apple espacía lanzamientos de productos estratégicamente, cada evento se convierte en fenómeno global. Cuando ejecutivos importantes se hacen difíciles de acceder, cada reunión con ellos se vuelve más valiosa. La presencia constante diluye poder, la ausencia estratégica lo concentra. Las personas y marcas que están demasiado disponibles pierden mística, pierden deseo, pierden poder. Sun Tzu retiraba tropas estratégicamente no por debilidad, sino para manipular la psicología enemiga.
Green documentó que líderes que desaparecen del escenario público periódicamente regresan con más poder porque la ausencia genera especulación, anticipación y renovación de interés. La Ley 17 es terrorismo psicológico puro. Mantén a otros en terror suspendido, cultiva un aire de impredecibilidad. Sun Tzu. La esencia de la guerra es la decepción y la sorpresa. Cuando eres predecible, eres vulnerable. Cuando eres errático, nadie sabe cómo atacarte porque no saben qué esperar. Stalin usaba esto sistemáticamente. Sus purgas eran impredecibles, eliminaba aliados cercanos sin patrón discernible, manteniendo a toda la élite soviética en terror permanente. Nadie se atrevía a conspirar porque no sabían en quién confiar. En el mundo corporativo, algunos CEOs cultivan reputaciones de impredecibilidad deliberada. Elogian en una reunión, destruyen en la siguiente, son generosos un día, brutales al siguiente. Esto paraliza a subordinados que no pueden desarrollar estrategias para manejarlos. Es manipulación psicológica en estado puro, pero funciona porque la incertidumbre genera parálisis y obediencia. La Ley 19 revela sabiduría estratégica profunda. Conoce con quién estás tratando, no ofendas a la persona equivocada. Sun Tzu dedicaba capítulos a conocer al enemigo, su temperamento, sus capacidades, sus conexiones, sus recursos, porque atacar al enemigo equivocado o atacar de la manera equivocada es suicidio estratégico. Green documenta casos de personas que ofendieron a individuos aparentemente débiles que resultaron tener conexiones devastadoras, o temperamentos vengativos que dedicaron años a destruir a quien los ofendió. En el mundo moderno, la interconexión digital amplifica esto exponencialmente. Una persona que parece insignificante puede tener audiencias de millones, conexiones con medios, capacidades de movilización que pueden arruinar reputaciones instantáneamente. Antes de entrar en conflicto, Sun Tzu exigía inteligencia completa sobre el enemigo. Hoy eso significa investigar presencia digital, conexiones de red, historial de comportamiento. Los que atacan sin investigar frecuentemente descubren demasiado tarde que han ofendido a alguien mucho más peligroso de lo que aparentaba. La Ley 20 es maestría estratégica pura. No te comprometas con nadie. Sun Tzu. El general sabio mantiene todas las opciones abiertas el mayor tiempo posible. Cuando te comprometes prematuramente con una facción, una ideología, una estrategia, pierdes flexibilidad. En política, los maestros como Henry Kissinger mantenían múltiples canales abiertos simultáneamente, nunca comprometiéndose completamente con ninguna posición hasta que el momento óptimo llegaba. En negocios, los inversores más exitosos mantienen portafolios diversificados, nunca comprometiéndose totalmente a una apuesta. Las startups inteligentes mantienen conversaciones con múltiples inversores potenciales simultáneamente, nunca comprometiéndose hasta que pueden elegir los mejores términos. La lealtad prematura es debilidad, la flexibilidad estratégica es poder. Sun Tzu lo sabía. Las alianzas se hacen y se rompen según conveniencia, no según sentimentalismo. Llegar a la Ley 23 es entrar en territorio de concentración absoluta de recursos. Concentra tus fuerzas. Sun Tzu. El general que dispersa sus tropas es el general que será derrotado. En el mundo moderno, esto significa enfoque obsesivo. Apple en sus momentos más exitosos se enfocaba en pocos productos perfectamente ejecutados, mientras competidores dispersaban recursos en docenas de productos mediocres. Amazon se concentró en dominar comercio electrónico durante años antes de diversificar. Los individuos exitosos concentran esfuerzos en competencias distintivas en lugar de dispersarse tratando de ser buenos en todo. La dispersión de energía, recursos, atención es la forma más común de autosabotaje. Sun Tzu derrotaba ejércitos más grandes concentrando fuerzas superiores en puntos decisivos mientras el enemigo dispersaba tropas defendiendo todo y protegiendo nada efectivamente.
La Ley 24 describe el comportamiento óptimo en jerarquías. Juega al cortesano perfecto. Sun Tzu entendía que incluso el general más capaz debía navegar las políticas de la corte imperial para mantener su posición. Green documenta las habilidades sociales que permitían a ciertos individuos prosperar en ambientes políticos: adulación sin servilismo, respeto a jerarquías mientras se construye poder personal, capacidad de leer el ambiente y adaptarse. En corporaciones modernas, esto se traduce en inteligencia política. Entender quién realmente tiene poder más allá de títulos oficiales, construir alianzas estratégicas, nunca amenazar egos, hacer que tus éxitos parezcan beneficios para tus superiores. Los técnicamente brillantes que ignoran política corporativa frecuentemente son superados por los políticamente astutos que son técnicamente competentes. La Ley 28 es adrenalina pura. Entra a la acción con audacia. Sun Tzu: en medio del caos, también hay oportunidad. La audacia intimida, la timidez invita al ataque. Cuando Cortés quemó sus barcos al llegar a México, eliminó la opción de retirada, forzando audacia absoluta en sus tropas. Cuando Steve Jobs regresó a Apple al borde de la quiebra y lanzó la campaña Think Different, posicionando a Apple contra Microsoft, era audacia suicida o brillantez, pero la audacia misma generó energía que salvó la compañía. Los movimientos tímidos generan resultados tímidos. Los movimientos audaces, incluso si fallan, generan respeto, atención y oportunidades de recuperación. Sun Tzu sabía que un ataque audaz puede romper la moral enemiga incluso con fuerzas inferiores, mientras que un avance cauteloso permite al enemigo reorganizarse y responder efectivamente. La Ley 30 conecta con el énfasis de Sun Tzu en apariencia. Haz que tus logros parezcan sin esfuerzo. Sun Tzu: la maestría suprema consiste en quebrar la resistencia del enemigo sin luchar. Cuando tus victorias parecen fáciles, tu poder parece ilimitado. Cuando muestras el esfuerzo, el sudor, la lucha, revelas tus limitaciones. Michael Jordan parecía volar sin esfuerzo en la cancha, pero entrenaba obsesivamente en privado. Los grandes artistas hacen que obras maestras parezcan fluir naturalmente cuando en realidad son producto de trabajo brutal. Las marcas exitosas ocultan la complejidad operacional detrás de experiencias aparentemente simples. Apple hace que tecnología increíblemente compleja parezca intuitiva. El esfuerzo visible es debilidad expuesta. La maestría sin esfuerzo aparente es poder absoluto. La Ley 32 es manipulación de deseos humanos fundamentales. Juega con las fantasías de las personas. Sun Tzu entendía que la moral de las tropas dependía de que creyeran en victoria gloriosa futura. Green documenta que los líderes más poderosos venden visiones, sueños, futuros utópicos. No venden realidad presente, venden posibilidad futura. Apple no vende teléfonos, vende el sueño de estar en la vanguardia de la innovación. Tesla no vende autos, vende el sueño de salvar el planeta. Los políticos no venden políticas, venden visiones de grandeza nacional restaurada. La fantasía es más poderosa que la realidad, porque la fantasía no tiene las limitaciones desagradables de lo real. Sun Tzu sabía que las tropas pelean más duro por visiones de gloria futura que por realidades de pago presente. La Ley 33 es ingeniería social. Descubre el tornillo de presión de cada persona. Sun Tzu: si conoces al enemigo como te conoces a ti mismo, no temerás el resultado de 100 batallas. Todos tienen debilidades, miedos, deseos, puntos de presión psicológica. Los manipuladores maestros identifican estos puntos y los explotan. Lyndon Johnson recopilaba información comprometedora sobre cada senador, sus secretos, sus deudas, sus ambiciones, sus miedos. Cuando necesitaba un voto, sabía exactamente qué presión aplicar. En negociaciones modernas, esto significa hacer investigación profunda. ¿Qué necesita realmente la otra parte? ¿Qué teme? ¿Qué desea secretamente? La persona que identifica esto primero controla la negociación.
No es manipulación accidental, es ingeniería deliberada de resultados. La ley 35 es timing estratégico absoluto. Domina el arte del tiempo. Sun Tzu. Conocer el momento de atacar y el momento de esperar determina victoria o derrota. Napoleón decía que preguntaba sobre sus generales. Es bueno, pero más importante, ¿tienes suerte? La suerte frecuentemente es timing perfecto. Los emprendedores exitosos lanzan productos cuando el mercado está listo, no demasiado temprano ni demasiado tarde. Los inversores exitosos compran bajo y venden alto porque entienden ciclos. Los políticos exitosos saben cuándo presionar agendas y cuándo esperar. Sun Tzu dedicaba enormes secciones de El arte de la guerra al timing. Atacar cuando el enemigo está cansado, hambriento, desmoralizado, dividido. Esperar cuando el enemigo está alerta, preparado, unificado. El mismo ataque lanzado en momentos diferentes produce resultados completamente opuestos. La ley 37 es teatro puro, crea espectáculos convincentes. Sun Tzu entendía que la guerra es tanto psicológica como física. Los desfiles militares, las ceremonias, los símbolos, todo diseñado para impresionar, intimidar, inspirar. En el mundo moderno, esto es marca, eventos, presentaciones diseñadas para crear impacto emocional. Los lanzamientos de productos de Apple son espectáculos cuidadosamente coreografiados que generan éxtasis casi religioso. Las inauguraciones presidenciales son teatro diseñado para proyectar poder y legitimidad. Las bodas reales son espectáculos que justifican monarquías. El contenido racional se olvida, las imágenes emocionales permanecen. Sun Tzu usaba banderas, tambores, formaciones para impresionar psicológicamente. Los maestros modernos del poder usan iluminación, música, narrativa, producción para los mismos efectos. La ley 39 introduce caos estratégico. Agita las aguas para pescar peces. Sun Tzu. En medio del caos también hay oportunidad. Cuando creas confusión, incertidumbre, conflicto, las personas revelan información, cometen errores, toman decisiones emocionales. Los traders financieros prosperan en volatilidad de mercados. Los políticos usan crisis para empujar agendas que serían rechazadas en tiempos normales. Los manipuladores crean drama para que en medio del caos puedan operar sin escrutinio. Napoleón decía que nunca debías interrumpir a tu enemigo cuando estaba cometiendo un error, pero los maestros del poder van más allá. Crean las condiciones que inducen al enemigo a cometer el error. Y finalmente, llegamos a las leyes que cierran el círculo conectando todo con la filosofía central de Sun Tzu. La ley 43 es ingeniería de consentimiento. Trabaja en los corazones y mentes de otros. Sun Tzu. El general supremo ataca los planes del enemigo, no sus ejércitos. Si puedes cambiar cómo las personas piensan, controlas todo. Las revoluciones exitosas no ganan por fuerza militar, sino conquistando mentes. Gandhi derrotó al Imperio Británico no con armas, sino cambiando cómo el mundo veía la ocupación británica. Martin Luther King Jr. cambió Estados Unidos no con violencia, sino transformando la conciencia nacional sobre derechos civiles. En marketing moderno, las campañas exitosas no venden productos, venden identidades, pertenencia, valores. Nike no vende zapatos, vende la idea de que tú puedes ser un atleta. Coca-Cola no vende bebidas, vende felicidad. Cuando controlas lo que las personas creen, lo que valoran, cómo se ven a sí mismas, controlas todo sin que sientan que están siendo controladas. Ese es el poder definitivo. La Ley 45 revela la tensión entre cambio y estabilidad. Predica la necesidad de cambio, pero nunca reformes demasiado a la vez. Sun Tzu entendía que las tropas necesitan estabilidad psicológica. Cambios radicales generan resistencia, miedo, sabotaje. Los líderes inteligentes introducen cambios gradualmente, permitiendo que las personas se adapten.
Gorbachov intentó reformar la Unión Soviética demasiado rápido y el sistema colapsó. Deng Xiaoping reformó China gradualmente y creó superpotencia económica. En corporaciones, los CEOs que intentan transformaciones radicales inmediatas frecuentemente generan rebelión interna. Los exitosos venden visión de cambio mientras implementan incrementalmente, permitiendo que la organización digiera cada paso antes del siguiente. Entonces, ¿qué hemos destilado aquí a través de estos 40 minutos? Que el poder no es accidente, no es suerte, no es simple consecuencia de talento o trabajo duro. El poder es arquitectura deliberada construida sobre principios que Sun Tzu codificó hace 2500 años y que Robert Greene retradujo para el mundo moderno en sus 48 leyes. Cada CEO exitoso, cada líder político duradero, cada figura que domina su campo, aplica estos principios consciente o inconscientemente. Los que prosperan entienden que estamos en guerra perpetua, guerra por atención, por recursos, por posición, por poder. Y en esta guerra, la ignorancia de las reglas no te exime de sus consecuencias. Te convierte en víctima. Sun Tzu cerró el arte de la guerra con una advertencia que resuena a través de milenios. El arte de la guerra es de vital importancia para el Estado. Es una cuestión de vida o muerte, un camino hacia la seguridad o la ruina. Por tanto, es un tema de investigación que no puede en ninguna circunstancia ser descuidado. Sustituye guerra por vida profesional, carrera, negocios, relaciones, y verás que estaba describiendo todo. Las 48 leyes del poder no son opcionales, son descriptivas de cómo el poder realmente opera. Puedes elegir ignorarlas y ser manipulado por quienes las aplican, o puedes estudiarlas, comprenderlas y decidir conscientemente cómo navegarás en un mundo donde todos, absolutamente todos, están jugando algún nivel de este juego. La pregunta que te debe quedar quemándote por dentro no es si estas leyes son moralmente correctas. La pregunta es, ahora que las conoces, ahora que has visto cómo los maestros del poder las aplican día tras día, ¿qué harás con este conocimiento? ¿Lo rechazarás por incomodidad moral y seguirás preguntándote por qué otros avanzan mientras tú te estancas? ¿O lo estudiarás con la misma seriedad que Sun Tzu exigía de sus generales, comprendiendo que el conocimiento del campo de batalla es la diferencia entre victoria y derrota, entre dominar tu destino o ser dominado por los destinos de otros? Porque al final, el poder no pregunta si te sientes cómodo con sus reglas. El poder simplemente opera. Y aquellos que entienden sus leyes, que estudian a Sun Tzu no como texto antiguo sino como manual viviente, son los que escriben la historia mientras los demás se preguntan por qué siempre parecen estar un paso atrás. La guerra nunca terminó, solo cambió de campo de batalla. Y ahora tú conoces el manual.